Hoy me ha tocado a mí, ya que no hay otra persona, también Josefina podría presentar. Bueno, pues en lugar de dedicar el sábado a otra cosa, pues lo sagrado sí lo dedicamos a esta formación, que creo que nos puede ser de mucho provecho para todos. Con esa intención la hemos preparado. Tenemos aquí, lo tenéis, ¿no? Francisco Lorenzo, un poquito presentarte, pues es profe de la UNED, también de comillas, de CADE, ¿no? Ahora ya no. ¿Vale? Es doctor en sociología y diplomado en trabajo social. Ha colaborado mucho en la elaboración de los informes, pues no sé durante cuántos años, la verdad, pero unos cuantos, ¿no? Un montón de años. Uno de los autores es Kiko Lorenzo. Es director del área de acción social de Cáritas Nacional. Fui antes de ir a la universidad. Vale, yo estoy un poco desfasado. Y sé de él, puedo deciros, apasionado de la enseñanza. Lo vamos a ver hoy. Igual que hemos estado a dos voces, dos grupos, la formación de hoy va a ser un poco así. No es solo escuchar, sino va a ser un poco también de dialogar. ¿De acuerdo? Apasionado de la enseñanza, de los proyectos de transformación personal, social, comunitaria. Tiene numerosas publicaciones, bastantes, y muchas conferencias a sus espaldas, y se mantiene en continuo aprendizaje. Yo cuando doy clase, que también soy profe, pero de cole, yo digo que lo que me autoriza a enseñar es que estoy siempre aprendiendo. O sea, que tenemos una persona que también se dedica, como todos nosotros, hoy mismo, ¿no?, a seguir aprendiendo para poder también luego nosotros llevarlo allí donde estemos y hacerlo realidad. ¿Vale? Y también pues es una persona que no permanece pasiva ante las de brazos cruzados o indiferente ante cualquier tipo de injusticia, lo que acabamos de rezar ahora. ¿Vale? Pues sin más ya, Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Víctor, avisa lo del próximo así, formación. un inciso nada más, que lo tenía presente, pero no. El día 8 de noviembre estaba prevista una formación que no va a tener lugar. Esa charla se pone al día siguiente, ¿vale? Se pospone, ¿vale? Porque es ya la víspera de la Almudena y tal, y se ha cambiado. Os ha debido llegar, creo que por correo, a los aspirantes, según me han informado, y a los ordenados os lo he mandado yo, también en el WhatsApp se ha mandado, yo por WhatsApp lo he mandado, ¿no? Así que todo el mundo, el día 8, no hay formación. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues buenos días y gracias por invitarme a participar. Solo conocía a una persona y la sensación curiosa es la de estar en casa. Entonces, bueno, pues daros las gracias por generar espacios como estos, gracias por vuestro servicio y ya digo, por permitirme pasar la mañana por aquí, con vosotras, con vosotros. El plan que teníamos lo hacemos a medida. Quiero decir que de 10 a 1, bueno, de 10 a 12 o de 10 a lo que vosotros digáis, ¿vale? Yo no vengo a formar, vengo a provocar, a sugerir, yo creo que la riqueza está fundamentalmente en el grupo siempre. Entonces lanzaré ideas, dialogaremos y hasta donde sí, yo estoy a vuestro servicio, lo que me digáis, ¿vale? Nada, como decía Víctor, yo soy ahora profe en la universidad, en la UNED, en trabajo social. Hace 2 años me he incorporado, hasta entonces los 17 años anteriores he estado trabajando en Cáritas Española, primero en la parte de investigaciones con el informe FOESA y luego en el desarrollo de programas sociales. Y luego previamente pues experiencia en intervención directa, sobre todo con drogodependientes, con personas sin hogar, es un poco mi ámbito. La propuesta para hoy, yo tengo una propuesta, espero que os parezca bien, si no, es un problema, pero bueno, le damos la vuelta. Es hablar de estas cuestiones, ¿vale? Hablar del modelo de sociedad, me parecía sugerente, más allá de tener datos o no tener datos de determinadas cuestiones, sí que hay un sesgo que vais a ver en toda mi intervención. Y es que mi aproximación a la realidad
hay un doble sesgo, y es que lógicamente viene desde, pues desde la perspectiva del Evangelio, haré referencias, aunque trate de aportar una mirada más sociológica, pues me van a salir. Lo siento, ¿qué le vamos a hacer? pero está ahí, ¿no? Y muy el enfoque también desde la gente que está pasando desde la pobreza, la exclusión social y esos grupos que están en una situación de desventaja. Entonces veréis que hay sesgos, y a pesar de que yo trataré de ser objetivo en dar algunas cuestiones, pues los sesgos mandan y las opciones personales que uno hace están presentes, así que las veréis. Hablaremos del modelo social, dar algún dato de pobreza y exclusión en España, de la situación en la que nos encontramos hoy. Y quiero conectar pues, con una lectura creyente. En esto sí que no vengo a enseñar a nadie, porque tenéis un bagaje mucho mayor que el mío, pero sí compartir desde lo personal, bueno, pues qué me suscita a mí estas cuestiones que vamos a ver previamente, ¿vale? ¿Os encaja más o menos? Si me decís que no, llamamos rápido a otro ponente. No, bueno, espero que sí, pero ya digo, flexibilidad, y lo hacemos que os sea de interés y que os sea útil. Vale, ¿por qué para mí es importante empezar de aquí? Voy a una cuestión concreta. Si yo me imagino un grupo de gente aquí hace 700 años, por poner una distancia suficiente en el tiempo, seguro que comportamientos, actitudes, toma de decisiones, valores, no van a ser exactamente los mismos. A lo largo del tiempo, bueno, pues van cambiando todas esas cuestiones. ¿Cómo resolvemos un dilema moral? ¿Cómo resolvemos determinadas cuestiones? Pues históricamente no siempre es de la misma forma, ¿no? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? Incluso, aunque no nos vayamos tantos años, aunque sea hoy mismo, pero a 8, 10, 12.000 kilómetros de aquí, seguro que también encontramos diferencias. ¿A dónde quiero ir con esto? A que la sociedad en la que vivimos algo nos marca. Lo más fácil de identificar es cuando miras a un adolescente y dices, oh, eres hijo de tu tiempo, eres hijo de tu momento, eres hijo de tu sociedad. De hecho, yo tengo un hijo de 16 años, me miro con él y digo, qué diferente. Y me ha pasado tanto, bueno, ya ha pasado algo, pero no tanto, ¿no? Como para, no son esos 700 años. Y veo que mi hijo es hijo, entre comillas, de otra sociedad, de otro momento, de otra cultura, de otros valores, ¿no? Ese modelo que un poco nos modela a cada uno de nosotros. Y eso es importante entenderlo, porque somos hijos de nuestro tiempo, e hijas de nuestro tiempo. Pero claro, eso tiene una trampa, porque ahí rápidamente digo, pues claro, es que yo hago lo que hago porque vivo en esta sociedad y lo hace todo el mundo, ¿no? Esa sería como la forma simplona de decir somos hijos de nuestra sociedad. Hago lo que hace todo el mundo, ¿no? Bueno, sí y no, porque nosotros somos producto de esta sociedad. Si queréis, lo estoy reduciendo mucho, simplificando mucho, pero somos productores de esta sociedad. Cada decisión que tomamos individualmente o colectivamente en nuestra vida cotidiana genera una forma de ser. Cada decisión que yo tomo genera parte de esa sociedad donde vive mi hijo. Cada decisión que toman sus amigos, los padres de sus amigos, en el cole, los políticos, los empresarios, cada decisión que tomamos cada uno de nosotros individualmente, dónde compro, dónde no compro, a qué dedico mi ocio, qué libros leo, por supuesto, si voto o no voto, todas estas cuestiones son lo que genera la estructura de ese modelo social. Entonces ya lo de victimizarnos diciendo, yo es que soy hijo de este tiempo y hago lo que hace todo el mundo, ya no vale. Porque soy producto de mi sociedad, pero soy productor, perdonad la expresión, del modelo de sociedad en el que vivimos. Y ahí ya acabamos de agarrar la responsabilidad. Antes no, antes éramos víctimas, pobrecitos, pobrecitas, ahora ya somos responsables. Hay gente que toma decisiones que afectan a todo el mundo. Llega Trump y toma una decisión sobre los aranceles no sé qué, y puede tener unas repercusiones mucho más grandes seguro que la decisión que yo tengo si compro un producto u otro en el Mercadona o en no sé dónde. Seguro. Pero todas las decisiones que tomamos construyen. Si yo decido cambiar el baño de casa y me quiero ahorrar el IVA y pago en negro, estoy tomando una decisión y estoy generando un modelo. Si yo le digo a mi hijo que ordene su habitación y yo no ordeno la mía, perdona la tontería, pero porque al final lo que estamos construyendo no se construye solo de forma abstracta, tiene que ver con nuestras decisiones particulares.
Y a su vez, ese modelo en el que vivamos nos volverá a modelar a nosotros, pero tenemos una responsabilidad, ¿no? Bueno, yo creo que esto en un espacio como este es obvio, lo tenemos claro. Entonces, ¿qué modelo? Bueno, pues al final nuestro modelo tiene aspectos que van a lo cultural, a lo económico, a lo político, a lo social, lógicamente. Sí que es verdad, y ahora vemos algunas características del modelo que hacen que lo económico tenga un peso importante a la hora de explicar cosas, a la hora de tomar decisiones. Ahora me voy a ir adentrando en esto. En las características que voy a hablar de nuestro modelo, podríamos poner muchas columnas. Voy a poner 4 o 5. He elegido 4 o 5 solamente, y es una visión incompleta, por lo tanto no es del todo real. Aunque yo sí que creo que esos 4 o 5 sí que son muy característicos, porque creo que como sociedad, me voy a un planteamiento más civil, como sociedad, pero también como creyentes, nos plantean retos específicos. Por eso he seleccionado estos y nosotros, ya digo, me vais a decir, hombre, ¿y falta esto? Pues por supuesto que falta más. Pero sí que quiero adentrarme en algunos que creo que nos lanzan retos. Lo comentaba antes, en cualquier momento, levantéis mano, decís y dialogamos, ¿vale? Que si no se os va a hacer muy pesado esto. Bueno. Sí que es un modelo de sociedad razonablemente individualista, en el que se nos invita a resolver las cuestiones de forma individual. Ahora hay un cierto descrédito o desconfianza de todo aquello que pueda ser más o menos común. Si pensamos, me centro en España, ¿vale? Si pensamos en las instituciones, que se supone que las instituciones no son más que una forma de organizar aspectos comunes de la sociedad, pues casi todas están bajo descrédito. Hay muy pocas que tengan una credibilidad potente. La política, ni hablo. Pero en muchos momentos, la banca, por ejemplo, la judicatura, la monarquía, la iglesia. Hay muchas instituciones que para el grueso de la sociedad son sospechosas, al menos sospechosas. Evidentemente, para quien forma parte de, pues mucho menos, aunque seamos críticos, mucho menos. Pero no es fácil encontrar una institución que tenga una credibilidad potente y que sea una referencia de algo común. A ver si es que como sociedad lo que estamos sospechando es de la comunidad, de lo común. Hablo en términos generales, que ya sé que muchos me dirían, pues no todo el mundo, claro que no, claro que no. Eso nos debilita. Eso debilita fundamentalmente a las personas en una situación de mayor fragilidad. Porque si jugamos al juego donde que cada uno se tiene que garantizar su propia vida, su propio bienestar, los que tienen más dificultades de partida lo van a tener más difícil. No quiero entrar en el victimismo. Luego puntualizamos un poquito más esto. Pero un modelo individualista en el que cada uno somos los únicos garantes de nuestro bienestar en un sentido amplio, donde todo es privado, no hablo de lo material exclusivamente, todo es privado, la moral, todo es privado, debe ser así. Bueno, pues renunciamos a cosas. Vamos entrando y relacionando. Creo que el argumento económico es el comodín al que acudimos cuando no sabemos resolver determinadas cosas. Y eso está muy bien. Yo creo que una sociedad debe tener mecanismos de intercambio. Una sociedad con un mercado, ¿no? Con una lógica de, oye, yo aporto y tú a cambio me das otra cosa, equivalente, ¿no? Claro, hay que hablar de las equivalencias. Pero al final, si todo queda supeditado a esta lógica, estamos asumiendo unos riesgos. Voy a poner, bueno, hay 1000 ejemplos, ¿no? Pero un ejemplo muy concreto que yo viví en una época hace ya muchos años, ahora es muy habitual encontrar población procedente de otros países en España, migrantes, ¿verdad? Cuando yo era pequeño no era tan habitual. Yo me acuerdo ir en el metro y venía a encontrarte una persona, hablo de hace 45 años, ¿no? Una persona, un hombre negro, por ejemplo, no era lo habitual, ¿no? Bueno, en un momento vivimos como sociedad todo un debate, migración sí, migración no, el cual sigue ahora súper vigente, evidente.
había gente que se mantenía en posturas muy firmes de cerrar puertas. No queremos que vengan porque nos van a quitar recursos. Os puedo decir todos los discursos que se siguen utilizando ahora por determinados sectores de la población. Peligro, cultura, religión, todo lo que traen. Y había otro sector que tenía un planteamiento distinto, diciendo, sí, debemos abrir las puertas a que venga población de fuera. Y uno de los argumentos estrella de la gente más aperturista, para mí más bien intencionada, era porque además nos van a garantizar las pensiones. Necesitamos que vengan. Es decir, el debate no era, vienen muchos de ellos porque escapan de contextos donde no pueden desarrollar una vida plena y tienen el mismo derecho que puedo tener yo. El debate no era ese, el debate es económico. Nos van a garantizar las pensiones, hay que abrirles la puerta. Nuestra moral era dialogante con esta realidad por lo económico. Somos una sociedad que solo sabemos resolver cuestiones, dilemas de este tipo desde lo económico. Y ojo, soy firmemente convencido de que tiene que haber una lógica de intercambio y de productividad y de eficiencia y de un montón de cosas. Claro que sí, porque hay recursos en algunos aspectos que son limitados. Pero como sociedad apostamos única y exclusivamente por resolver todo desde lo económico, porque entonces lanzo la provocación. Entonces estamos perdiendo una oportunidad, perdonad, ya digo que vengo a intentar provocar, o sea que voy a decir muchas cosas que no. Pero entonces a lo mejor hay que abrir el debate de si la prostitución infantil es un nicho de negocio, porque ahí hay dinero. Ahí ya no, ¿verdad? Ahí damos un respingo en nuestro asiento cuando vemos cómo vamos a resolver un tema así desde lo económico. Estamos resolviendo otros que son quizá no tan llamativos, quizá no tan graves, pero importantes desde esta lógica. Hemos asumido con mucha naturalidad que la vivienda es un bien de mercado, puramente de mercado, cuando sabemos que sin un espacio de seguridad, de afecto, donde construimos relaciones, donde construimos proyecciones de futuro, sueños, un montón de cosas, sin un espacio así, nuestra vida se ve muy complicada. Pero ya hemos asumido que la vivienda vale lo que paga el mercado. Estamos debilitando determinadas cuestiones y decisiones desde mi punto de vista, que son morales, que son éticas, y si me decís cómo se resuelve, probablemente no sepa hacerlo. Yo no sé si soy la persona para gestionar eso, pero tengo claro que hay cuestiones que no pueden ser única y exclusivamente resueltas por lo económico. Creo que como sociedad, como seres humanos, como hijos de Dios, creo que nos merecemos más y que somos capaces de más, ¿no? ¿Qué ocurre con esta mezcla? Bueno, hablaba de una forma de relación, la del mercado, que es la del intercambio, ¿no? Yo aporto, yo te doy un dinero y tú me vendes unas naranjas, por simplificar al máximo. Yo produzco un trabajo y a mí me dan una remuneración. Y es necesario que en la sociedad nos movamos con una lógica también así. Pero hay más lógicas. Polanyi nos resume en tres lógicas, ¿no? Redistribución y reciprocidad. Lo que yo le doy a mi hijo, a mi mujer, a mis hermanos, a mis amigos, no todo está en la lógica del intercambio. No, mi hijo decidió cuando nació que dormir estaba sobrevalorado, entonces mi mujer decidió que ella dormía y no escuchaba nada, un sueño muy profundo, y a mí me dio una infancia muy movida, con mucha actividad nocturna. Yo no me levantaba por las noches a cuidar a mi hijo porque sé que él me va a cuidar a mí. O sea, no había una lógica de yo te doy porque tú algún día me lo devolverás. Las relaciones de afecto no se rigen desde el intercambio, se rigen desde la reciprocidad, donde son otras lógicas, donde entra el afecto, donde entra la ayuda mutua, donde entra, bueno, pues un poco lo comunitario en un sentido próximo. Pero también hay otras lógicas, que es la de yo estoy a favor de que a las personas que tienen determinadas dificultades de mis impuestos se destine una parte para apoyarles en que traten de remontar sus vidas. Y no las conozco, es más, no las quiero en un sentido concreto, en un sentido abstracto, sí, pero no he desarrollado vínculos de afecto, es que ni las conozco, están a mucha distancia. Bueno, pero hay otras formas de relación, ¿no?
la gratuidad estaría La gratuidad entraría en estas dos, depende de cómo lo quieras, porque esto es un esquema muy simplista, pero claro, entraría ahí directamente, ¿no? No es gratuidad porque he sido, me he implicado de voluntario o contigo personalmente y esto es, lo traduzco en dinero porque sé que algún día lo voy a recibir. No, no entra ahí, entra en otras lógicas, ¿vale? Queremos ser una sociedad exclusivamente, no digo, insisto, no me parece mal, por supuesto que no, creo que es necesario un espacio de relaciones de este tipo, claro que sí. Creo que eso nos dinamiza, desarrolla capacidades, potencialidades que tenemos los seres humanos. Está bien, pero solo queremos ceñirnos a esta forma relacional. Ese es el reto que tenemos como sociedad. Cuando mezclamos eso de mercantilización con individualismo, pues se nos dan situaciones tan paradójicas como la que vivimos, ¿no? Ahora, por ejemplo, trato de poner ejemplos aunque sean tontos. En un momento determinado, como sociedad, decidimos que las personas mayores llegadas a una edad ya no tienen que, ya está, no seáis productivos, relajaos, descansad, ya habéis dado mucho a esta sociedad, jubilaos, os podéis jubilar. Ya, pero es que puede tener necesidades, las cubrimos como sociedad. Tú ya no te las tienes, entre comillas, que ganar en el mercado. Ya no eres competitivo, ya no vas a recibir lo que tú aportes en esa lógica de intercambio, sino que como sociedad, de una forma redistributiva, vamos a garantizar la cobertura, porque tú ya has hecho bastante, ¿no? Aunque puedas aportar en muchos otros ámbitos, pero en el productivo, y tenemos un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que ahora se debilita, está en duda. Bueno, pues que yo cuando hablo con mi hijo digo, yo creo que igual sí lo pillo, pero tú vas más justo, ¿no? ¿Cuál es la solución que se plantea a un problema de todos y todas como sociedad? Porque no es el problema de 8 personas que les pasó no sé qué en su vida, es un problema como sociedad, ¿no? ¿Cuál es la solución más habitual que yo escucho? Tú, por si acaso, hazte un plan de pensiones. Es decir, tú, individualmente, ante un problema colectivo de la sociedad, tú búscate la vida. ¿Dónde? En el paraíso, en el mercado, en el lugar donde se satisfacen todas tus necesidades. Aquel lugar donde si tienes dinero puedes... Pues yo no sé, tampoco sé cuál es la solución de esto, pero renunciamos a buscar soluciones con un tono más comunitario, que cada uno se busque la vida y se salve, y el que no puede... Claro, yo en mi trabajo con determinados colectivos, con determinadas personas, lo que me salía es, tú hoy no tienes donde dormir, tú hoy no llegas a fin de mes, pero por si acaso voy ahorrando algo, porque encima, cuando te jubiles, cuando cumplas los 65, 67, los que sean, tampoco como sociedad somos capaces de idear algo que vaya más allá de lo de si eres competitivo, ¿vale? Si te lo puedes pagar, ¿vale? Es tuyo, y si no, pide ayuda, ¿no? Pues nos limita como sociedad a determinados procesos donde de forma privada y en un ámbito puramente económico cada uno se tiene que buscar. Yo creo, vuelvo a decir, es más una interpelación que una solución de gestión, que no la tengo, pero como interpelación creo, estoy seguro de que somos capaces de un poquito más. De que somos capaces de pensar desde otras lógicas, ¿no? Lo que dicen de salirse de la caja y estas cosas, pues somos capaces de salirnos de determinadas lógicas del modelo que ahora son predominantes y que no son fáciles. Claro que no son fáciles. Lo comunitario en sí no es fácil. Bueno, incorporo algunas citas de Fratelli Tutti o de otras encíclicas o exhortaciones que creo que hacen referencia a esto. Es decir, creo que es algo que, en un ámbito como el nuestro, tenemos fundamentos suficientes para atrevernos a pensar desde otros lugares, ¿no? Bueno. Otra cuestión que creo que es muy característica, yo lo veo, ya digo, no sé si alguna tenéis o habéis tenido hijos adolescentes, te absorben muchas cosas, mucho tiempo, mucha energía, mucha emoción, mucho... Bueno,
Entonces lo miro y veo muchas de estas cosas, ¿no? Y mi hijo es un muy buen chaval y tiene valores, tiene principios, pero digo, se nota que hay cosas que son diferentes, ¿no? Y me acuerdo, mi madre, nosotros somos 7 hermanos. Entonces, imaginaos la cantidad de tiempo libre que ha tenido mi madre a lo largo de su vida, ¿verdad? Bueno, pues se levantaba antes que mi padre para prepararle el desayuno, todo el día trabajando, todo el día haciendo. Cuando ya por la tarde no podía hacer nada la mujer, porque ya las piernas no le daban más de sí, después de un día intenso, se sentaba por fin, nada, 10 minutos, pero para recuperar, y se ponía a coser. Porque eso de estar sentada descansando era como, no digo que fuera pecado, ¿no? Pero era como, vaya, la holgazanería, ¿no? Después del día que llevaba. Hombre, pues yo creo que afortunadamente en algunas cuestiones nos permitimos disfrutar. Que hay una generación que casi no se lo permitía por este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que somos generaciones, las siguientes, mi madre ya falleció con 93 años, bueno, o sea, ya. Pues las generaciones siguientes yo creo que sí que nos hemos permitido en parte que se puede disfrutar de cosas de la vida y que eso no es malo, que no es pecado, ¿no? ¿Qué ocurre desde mi punto de vista? Aquí podemos no estar de acuerdo, que estamos llegando a un punto donde no solo está bien disfrutar, sino lo que a mí me parece un poco perverso, y es que no merece la pena sufrir por nada. No hay nada que merezca tanto la pena como para que yo renuncie, como para que yo sea capaz de sufrir. Y no hablo de buscar el sufrimiento, no. Sino, os decía, pues si tienes un familiar, alguien cercano que está enfermo, pues cuidar es agotador. Es agotador. Para mí es de las cosas más cansadas que hay emocional y físicamente, cuidar a alguien que se encuentra mal, que no se vale por sí mismo, que está enfermo. Pero ese sufrimiento, ese desgaste, creo que merece la pena. Aunque haya días que hasta te falte verle sentido, cuando son procesos muy largos de una enfermedad, por ejemplo, o algo así, ¿no? Pero ese sufrimiento, esa renuncia, creo que merece la pena. Creo que hay cosas por las que merece la pena renunciar. A privilegios, a placeres, en un sentido amplio, ¿eh? Y creo que esta sociedad nos invita a que no merezca la pena sufrir y renunciar por nada. Lo cual evidentemente nos deshumaniza, nos debilita los vínculos, nos debilita la posibilidad de hacer un proyecto común. Creo que somos una sociedad que el ¿por qué voy a dejar de hacer esto? ¿Por qué voy a renunciar a esto? ¿Por qué voy a sufrir por esto? Está constantemente, ¿no? Ese tipo de preguntas. Y creo que somos una sociedad donde nos importa mucho la apariencia. ¿Y a qué me refiero con lo aparente? No hablo solamente de un aspecto más o menos superficial, que evidentemente, ¿no? Pero para mí el peligro es cuando lo virtual sustituye a lo real, cuando lo aparente sustituye a lo real. Es decir, si yo entro por aquí en vez de como he venido hoy, vengo, imaginaos, con un mono azul, unas botas altas negras, una manguera y un casco de bombero, vosotros diríais, hoy viene a hablarnos un bombero. ¿No? Aunque yo no dijera nada, aunque no me presentara a Víctor como tal, por la apariencia, pero ese aspecto, esa imagen, no me hace a mí un profesional de apagar fuegos. Es solo un aspecto. Como sociedad, muchas veces le damos tal importancia al aspecto que lo que hay detrás de fondo no es lo importante. Lo importante no es si somos una sociedad con valores o democrática, donde la gente tiene opción de participar, sino si tenemos la apariencia de serlo. Y eso es delicado. Si aquí hacemos un procedimiento muy bien regulado, muy claro, lo publicamos previamente, donde decidimos que las decisiones que tomemos en esta sesión las vamos a tomar solamente nosotros, este grupito de aquí, no estamos siendo democráticos, estamos dejando fuera. Pero como hemos cubierto la parte de aspecto y apariencia, es suficiente. Como sociedad, muchas veces nos vale con la apariencia. Ahora es el mundo de las redes sociales, donde hay que demostrar muchas felicidades, he comido en no sé dónde, he viajado a no sé dónde. Digo, más allá de que a todos nos guste eso, que es lógico, pero también se encierra una parte de, muchas veces, de necesidad de aceptación,
de trastornos de salud mental, incluso de búsqueda de afecto, de búsqueda de reconocimiento, de soledad. Lo que importa es la imagen, lo que importa es la primera impresión. ¿Cómo somos como sociedad? ¿Cómo transmite nuestra primera imagen? Eso es un peligro, porque estamos dejando de buscar en lo profundo, en la raíz, ¿no? Y una última cuestión que me parece también relevante tiene que ver con lo de poner depredador. Suena un poco intenso, pero las fechas de caducidad. Todo tiene fecha de caducidad. Todo tiene fecha de caducidad. Las cosas tienen fecha de caducidad y duran lo que duran. Y en una sociedad como la nuestra, ¿quiénes son los grandes triunfadores? Los que son capaces de matar lo que ellos mismos generan. Y bajo a concretos, a cuestiones concretas. Yo tengo un ordenador que es buenísimo, imaginaos, ¿no? Me gasto un pastizal hoy en comprarme el mejor ordenador del mercado. Dentro de 2 años está probablemente desactualizado. Dentro de 2 años, si no he seguido un ritmo frenético de evolución, de actualizarlo, de incorporarle no sé qué, de los programas, de los antivirus, me he quedado fuera, a pesar de que la inversión de hoy sea muy potente. Todo aquello en lo que no somos capaces de seguir el ritmo, el propio creador el propio Bill Gates, no quiero personalizar con él como juzgándole, pero por poner el ejemplo, eres capaz de sacar el mejor Windows al mercado y a los 2 años decir que ya no vale, que tienes que ir a por el siguiente. Son los grandes triunfadores de la sociedad quienes nos proponen un ritmo frenético de consumo en muchas cosas que o sigues o te quedas fuera. Los móviles. Yo utilizo el móvil para 3 cosas fundamentalmente: para el WhatsApp, para ver alguna cuestión por internet y para hablar. Me vale seguro un ordenador un móvil de hace 7 años, 6 años que ya hacían esto. Seguro. Pero cada 2 o 3 creo que ha salido algo. En los adolescentes se ve clarísimo. Hay que matar lo que tienes para ir a la última porque te quedas fuera de un modelo depredador, de un modelo con fechas de caducidad constantemente. Claro, ¿qué ocurre cuando las fechas de caducidad la tienen los objetos? Pues que nos metemos en un modelo consumista donde además la sostenibilidad está bajo cuestión. A lo mejor estamos generando más residuo, por ejemplo, y estamos consumiendo innecesariamente más recursos de los que nos podemos permitir, ¿no? Como sociedad, ¿no? Pero es que no solo acaba las fechas de caducidad, la sociedad líquida de la que nos habla Bauman, en la que todo fluye rápido, 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 no se limita única y exclusivamente a lo material, va a las relaciones también. Y las relaciones caducan rápido. Y sobre todo, como me hagan sufrir, sustituimos rápidamente. Decía, bueno, es un chiste pero no es mío, perdonad la broma, porque es un tema delicado, pero decía uno de los grandes directivos de IKEA, dice, ¿cuál es el éxito de nuestro modelo? Uno, que es barato. Y en una sociedad en la que cada uno se tiene que buscar la vida y amueblar su casa, que sea barato está bien. 2, muy bonito, son resultones. Y 3, que son muy malos. Algunos de nuestros muebles son malos de calidad. Lo cual es fantástico porque en cuanto te cansas, lo sustituyes. Entonces renuevas y otra vez vas a algo bonito y como ha sido barato. Dices que más o menos nuestros muebles te vienen a durar lo que dura hoy un matrimonio. Entonces va renovando, ¿no? Por eso digo, perdonad la broma porque lo que hay detrás es más. Pero algo de eso hay, algo de eso hay. No estoy entrando en ese tema con profundidad, es solo el chascarrillo, pero algo de eso hay. Cuando las cosas nos aburren, nos hacen sufrir, nos desgastan, intentamos repararlas o renovamos. Pues muchas veces intentamos renovar. Claro, la fragilidad de los vínculos, en general, el vínculo padres, madres, hijos, es un vínculo que sí que se pelea mucho por reconstruir, por, ¿no?, reciclar, si queréis utilizar la palabra, pero hay otros vínculos que no, que a lo mejor no compensa sufrir por nada ni por nadie, no merece la pena. Entonces hay amistades que se debilitan, hay personas a las que cuidar es muy desgastante y prefiero que los cuiden otros,
A veces es que no puedo realmente, ¿eh? No estoy juzgando ninguna de esas situaciones, solo quiero que veamos la multitud de lugares, aspectos y situaciones donde se da esto, ¿no? También tenemos otras características como sociedad, sin duda alguna, pero estas nos plantean retos. Decía Bauman también, que es un sociólogo polaco que ya falleció, que es el que habla de la sociedad líquida, dice, en las ciudades modernas los grandes camiones tienen dos posibles destinos. Los que van al centro comercial con mercancía o los que van al vertedero. Si no eres capaz de ser medianamente competitivo ahí, te toca el camión 2. Claro, la gente con la que yo he trabajado muchos años van en el camión 2. Y luego veremos por qué, ¿eh? Que muchas veces, claro que hay causas individuales, hay tomas de decisiones personales, que sí, no estoy victimizando. Lo que digo es que tenemos un grupo importante de la sociedad que no es competitivo aquí y le toca el otro camino. En una sociedad, y vuelvo al ejemplo antes, donde por ejemplo la vivienda es un objeto de mercado en el que yo compro para vivir, pero si tengo una situación un poquito mejor, me planteo si comprar para invertir. Y a lo mejor para otros es una necesidad que no se puede permitir. Seguro que nos llamaría más la atención otra provocación demagógica, voy a lanzar toda la demagogia que tengo. A que nos preocuparía más o nos removería más si hiciéramos eso con la comida. Yo tengo dinero, todos necesitáis comida, yo me he procurado mi comida, tengo la posibilidad de comprar y luego invierto y os la vendo a otros precios. Seguro que nos incomodaría más, ¿no? O nos removería, no estamos acostumbrados a eso. Sí. Es que precisamente eso pasa. Sí, claro que pasa. Las situaciones en materias primas están ahí. Claro que pasa. Entonces eso pasa, lo que pasa es que nos ocultan. Claro. Y no tenemos acceso, o la gente normal no tiene acceso a ese tipo de inversiones. Y entre el consumidor final y donde se produce eso hay mucha distancia. En la vivienda no, en la vivienda es inmediato, es la vivienda de al lado que ves que ha subido el precio una barbaridad y que no te lo puedes permitir ni de broma, ¿no? Pero en el alimento hay una distancia que no lo ves, pero ocurre. No estoy hablando exactamente de eso, de esa distancia, sino que realmente existen, en cada hombre existen auténticos buitres de las materias primas. Sí. Entonces, esa gente son los que marcan el precio del jugo de naranja, el precio del tío, el precio de todo. O sea, si esa gente estuviera fuera, o sea, si ese mercantilismo no existiera en la diferencia realmente entre el productor y el consumidor no es tanta. Claro. Sí. Pero realmente por ser de los alimentos, yo creo que es por lo que se necesita esta posibilidad de inversión, que hay muchos fondos de inversión, hay muchas inversiones que pueda tener cualquiera, están metidas en Totalmente. Y además lo pueden vestir como que nos están haciendo un favor. Porque, por ejemplo, el tema del cobre o el tema del acero inoxidable, pues nos quitaban, qué bien que nos quitan los chinos, pues en ese caso nos quitan la chatarra, fíjate qué bien, claro. porque fíjate, pues no sabemos dónde echar, pues que se la lleven. Pero cuando ya tenían toda la chatarra, tenían toda la materia prima, con lo cual pusieron los precios que les dio la gana. Claro, pero por eso digo, voy a la imagen un poco demagógica de la comida y de que yo lo compréis en la tienda, pero la busqué, ¿no? Porque es como muy impactante. Pero esos procesos se están dando en muchos ámbitos, con cuestiones que son básicas, que son fundamentales. No estoy hablando de que haya gente que especula con que me parece maravilloso, con un viaje a Maldivas. No estoy hablando, están especulando con un reloj que vale 350.000 euros, están especulando. No. El peligro es cuando nos atrevemos a contemplar con naturalidad que ocurre esto con cosas que son imprescindibles, que sin esas nos preocupamos, enfermamos. Bueno. Creo que esto nos plantea retos, insisto, creo que al global de la sociedad, creo que tiene también su carga de reto como creyentes, ¿no? El relativismo estaría absorbido en Mira, ponía otra serie de cuestiones. El relativismo puede ser, claro, creo que tiene una profundidad ese discurso mucho mayor. La cultura del diálogo, del conflicto que tenemos actualmente, la incapacidad de llegar a acuerdos, creo que es otra cuestión que está muy presente.
Creo que cuestiones identitarias, el predominio de la técnica, como si la técnica nos... Ay, gracias. Muchas gracias. Como si la técnica nos fuera a salvar de todo, y la técnica, por supuesto, es una solución maravillosa si detrás hay una ética y una moral potente, si no, hay una bomba atómica. La cultura de la inmediatez, bueno, yo creo que hay otra serie de elementos. La presentación, por cierto, la dejo por si sois tan machacas que encima la queréis leer después, eso lo dejo a vuestro cuenta y riesgo, ¿vale? No demonizo en absoluto las redes sociales. O sea, es decir, es como demonizar el coche en su época, ¿no? No sé si nos resuelve tantas cosas, pero desde luego es una herramienta, es fruto del progreso, del trabajo, de nuestra capacidad, fantástico, pero nos plantea retos nuevos, ¿no? Ya digo, estoy muy condicionado por tener un adolescente, pero yo hay cosas que no te voy a decir a la cara, porque voy a ver que te generan sufrimiento y eso algo me va a remover. Con las redes no. Yo puedo decirlo, puedo soltar, desahogarme, porque no veo el sufrimiento del otro lado, que se genera igualmente, entonces no se estimula la empatía, por ejemplo, ¿no? La inmediatez que conlleva todo el mundo de las redes, ¿no? Bueno, insisto, no quiero demonizar las redes, no quiero estar con el discurso de que antes todo era mejor, porque no es verdad, pero nos plantean nuevos retos. Bueno, yo creo que los obispos españoles lo recogieron de forma muy sintética pero clara. Al final lo que hay no es solo una crisis, esto viene de 2015, tened en cuenta, crisis de 2008, ya aquí estamos recuperándonos, todavía no llegando a los niveles previos, a 2007, 2006, pero sí estamos recuperándonos del bofetón que nos pegamos económicamente a nivel mundial y en España especialmente. Y un poco la síntesis de, sí, hay una crisis económica, pero lo que hay detrás es otra cuestión, y es qué está en el centro, ¿no? de nuestro proyecto societal, de nuestro proyecto comunitario, de nuestro proyecto personal, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosa. Estas características es más propia de la sociedad tal vez más Desarrollada, ¿no? Claro. A ver, lo que pasa es que con todo el mundo tecnológico, en lugares remotos, con condiciones sociales y económicas muy, muy diferentes, tienen una ventana a este mundo, y eso impregna. Es decir, da igual, en países con unos niveles de pobreza más elevados, con población con unos empleos mucho más precarios, con no sé qué, no sé cuántos, tienen acceso. Es que aquí ocurre, es que las personas sin hogar aquí tienen con el móvil acceso a cosas, ¿no? Entonces están viendo constantemente, accedemos a un mundo que aunque no sea el nuestro directo, es el que nos invita a anhelar, el que nos invita Entonces aparecen también muchas de esas cosas, yo creo que están presentes, salvo en culturas más remotas, en países, pero creo que son características que ya no son solo de aquí, sino que son globales, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, nos metemos a hablar vale, más allá de ver el tipo de sociedad y de los retos que se nos plantean como sociedad, como creyentes, como tal, ¿cómo estamos en esto de pobreza y exclusión en España? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos como cuando la crisis de 2008? ¿Estamos como cuando la crisis de la pandemia? ¿Hemos recuperado todo? Os cuento dos cosas y dialogamos, ¿vale? Pero antes de eso, voy a descansar. 5 minutos. Me tenéis que aguantar encima, Rubén. 5 minutos, con el que tengáis al lado, o quien os apetezca, cómodamente. Intentar dar respuesta a esto de forma súper breve, ¿eh? Esto no es un examen riguroso, no vamos a tirar aquí de grandes definiciones formales. Pero que cuando pensamos en pobreza, porque todos tenemos un imaginario. Yo digo la palabra pobreza y estoy seguro de que cada uno imaginamos una situación. Y a lo mejor no son las mismas. O a lo mejor sí, o a lo mejor se nos escapan algunas. Bueno, comentar con alguien que tengáis al lado qué entendemos por pobreza. Cuando yo pienso en pobreza, pienso en estas situaciones.
¿Cuántas personas más o menos puede haber pobres en España? ¿Por qué hay personas pobres en una sociedad rica, entre comillas, en comparación con otros contextos? Y esto de la exclusión es lo mismo que la pobreza, tiene relación. ¿De qué hablamos? Venga, 5 minutitos, con quien nos apetezca o con quien no os apetezca. Vamos a ello. ¿Alguna o algún valiente de lo que ha salido en alguno de los diálogos sobre qué entendemos por pobreza? Así de forma sintética. Bueno, aquí hemos tenido bastante debate. Yo creo que hay dos modos de verlo, ¿no? Hay un modo, digamos, relativo en términos de ratios económicos, o sea, renta per cápita, ahorro, capacidad de poder, o sea, gasto mínimo diario. Puedes usar la variable que quieras, ¿no? Y por tanto, pues se define como un percentil inferior de cualquier entorno económico que define, pues, nacional, geográfico, tal. Y luego hay otro modo de verlo que es más no sé si decir conceptual o más, bueno, digamos conceptual, que se define la pobreza como la incapacidad de poder autogobernarte o poder tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Interesante. Y no hemos llegado a ningún acuerdo. Bueno, muy bien, muy bien. Está fantástico, gracias. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna...? Que cuando hablamos de pobreza, todo el mundo primero nos viene a la cabeza el tema económico. Vamos, hemos estado hablando que el tema económico es una parte, pero no es la mayor parte. Porque Vale. muchas veces otro tipo de pobrezas, como el moral, pobreza cultural, pobreza de otros tipos, te arrastra a la economía también, pero esos problemas económicos te pueden venir también. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo creo, Por ahí primero y luego por ahí. yo creo que hemos diferenciado, digamos, dos tipos de pobreza, ¿no? Una que es la que no cubre tus necesidades básicas, que es una pobreza, digamos, que ya llegaría a la exclusión, y la pobreza del que no cubres tus necesidades que te vas creando, que esa, pues yo creo que es muy general. Vale. La pobreza que tú te creas o que tú necesitas realmente, aunque no sea económica, ¿no? Una persona sola, que vive sola en casa, aunque tenga dinero, aunque cubra sus necesidades esenciales, necesita esa cercanía. Entonces ahí entra el individualismo que hemos estado hablando. Gracias. Gracias. Y añadiendo a eso, la última, Sí. la falta de oportunidades. También, la pobreza podemos entender algunas Vale. de materia, la falta de acceso a oportunidades. Claro, con este... No quería hablar, me parece. Sí, Ah, pero perdón, el no he término visto. de exclusión social también a mí me ha generado un poco duda, me parece que sí, que te excluyen en el sentido de la economía, pero también hay otras exclusiones sociales, ¿no? Como la enfermedad mental, Y autoexclusión. Vale. Gente que Vale. se autoexcluye. Claro, con este abanico de conceptos, algunos más desde la economía pura, otros más casi desde la filosofía, la antropología, digo que podemos acercarnos a estas realidades desde muchos lugares y todas tienen una reflexión de fondo que es muy explicativa, ¿no? Pero claro, responder entonces a esta pregunta sería imposible desde lo que habéis dicho, ¿no? Entonces, cuando vemos una noticia en el periódico diciendo que, en concreto, la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística dice que en España hay no sé cuántos millones de personas pobres, ¿a qué se refiere? ¿A esas necesidades creadas? ¿A esos procesos de autoexclusión? ¿A esos percentiles que nos... os lo cuento, ¿vale? ¿A qué se refiere? Nos parecerá incompleto. Depende de la variable. Nos parece incompleto, a lo mejor, me parece muy legítimo, pero ya sabéis interpretar exactamente a qué se están refiriendo. Dale, dale. Totalmente de acuerdo, pero hombre, yo creo que en este foro la definición de pobreza no la debe decir el Ministerio de Economía. No, por supuesto que no, pero si leéis la noticia, Sí, hay que aprender a interpretar la tenéis que noticia. saber a qué se refieren ellos y qué incompleto nos puede parecer. Completamente de acuerdo. Y qué incompleto nos puede parecer.
Cuando las estadísticas oficiales a nivel estatal o a nivel de la Unión Europea, que es el mismo manejo, es el mismo dato, de hecho hay una encuesta en cada uno de los países de la Unión Europea que luego se envía a Europa, a Eurostat, y Eurostat aglutina, y todos manejan el mismo concepto. Limitado, limitadísimo, y ahora os detallo por qué. Pero es una medida estadística. Vemos lo que gana cada uno, lo voy a simplificar, vemos lo que gana cada uno, hacemos, en vez de la media, la mediana, que es otra medida estadística que más o menos describe el conjunto, nos vamos al 60% de ese valor, y todo el que esté por debajo del 60% de la mediana es pobre. Y todo el que esté por encima del 60% no es pobre. Este año, bueno, no este año no, los datos del último año, porque claro, siempre estas encuestas van con un año de retraso, decían que en España una persona que estaba en 916 euros al mes estaba bajo el umbral de pobreza. Ese es el umbral de pobreza en España. Lo que te están diciendo es una medida estadística súper limitada, a la que le faltan cuestiones fundamentales, pero tienen un mecanismo para medir, que si no es muy difícil. Lo que te están diciendo es que los que viven más o menos, conceptualmente, con la mitad de la media, o sea, si aquí ganamos 1.800 de media, pues los que viven con 900 están apretados, están pasándolo mal. Ese es el planteamiento tan simplista. Claro, nos faltan, solo aunque hiciéramos un enfoque puramente monetario, estadístico, nos faltan muchas cosas. Porque con 917 no soy pobre y con 915 sí. Qué absurdo es eso. De verdad, 2 euros marcan la diferencia. O sea, solo desde el enfoque estadístico. Pero si nos vamos a un enfoque moral, antropológico, sociológico, político, teológico, se nos queda muy cortita esta definición. Pero ya sabéis exactamente cuando digan 8 millones, 9 millones de personas pobres en España, 9 personas que tienen menos de la mitad de la media. A eso se refiere, ¿vale? Hay una escala de equivalencia para los hogares que no vamos a contar porque os mataría. Sí. Entiendo que son 916 euros al mes. No, euros al mes de economía no sumergida, o sea, de economía declarada. Claro. Porque quien tenga economía sumergida y tenga todo eso... Salvo que lo haya declarado en la encuesta, la encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, estás obligado a responder, es como el antiguo censo, estás obligado a responder, si no te puede incluso sancionar. Lo que tú respondas puede ser verdad, mentira o regular. Probablemente los ingresos en negro se declaran menos en las encuestas que los otros. Sí, claro, esto será. Vale. ¿Para qué nos sirve esto entonces? Que es algo muy estadístico, muy rígido, muy poco dinámico. Bueno, pues nos sirve para establecer algunas comparativas. Por lo menos para eso sí. Esto es como dibujar un mapa. ¿Y cuando estás hablando de hogar o de personas per cápita? Nos metemos, o sea, amenazado porque eso es muy aburrido. Estoy hablando de unidad de consumo. Es decir, en un hogar, claro, en un hogar donde hay 2 adultos, el primer adulto cuenta como una unidad de consumo y el segundo, por economía de escala, 0,5. Imaginaos, 2 adultos, 1 más 0,5, 1,5. Multiplico 1,5 por esto y ese es el umbral de pobreza. Con los menores 0,3. De verdad que no me lo merecéis esto. Yo sí que digo porque a mí me apasionan estas tonterías, pero vale. Cuando dibujas un mapa de una comunidad autónoma, dibujas el de Andalucía y dibujas La Rioja y tú no sabes exactamente solo con el mapa cómo vive la gente ahí. Pero sí hay información que es interesante, de tamaño, de fronteras, de salida al mar, ¿no? Hay como grandes datos. Esto es igual, interpretarlo igual. Hay una foto interesante, pero se nos escapa el detalle. Pero bueno, hay una foto medio interesante. Por ejemplo, pues nos sirve para esto. Para saber que en Andalucía hay un 30%, 29,2%, perdón, de tasa de pobreza. Es decir, casi 1 de cada 3 están bajo la mitad de la media. Y en, por ejemplo, Cataluña es un 12, o en Navarra, País Vasco, un 9. Hay unas diferencias territoriales, pues
que es, seguro que lo teníamos como intuitivo, ¿no? Canarias, Andalucía, Extremadura, frente a Navarra, Rioja, País Vasco, que están en una posición diferente. Bueno, pues para esto nos sirve, para este tipo de cuestiones. Y ya digo, el detalle se nos escapa. Esto es trazos gordos, trazos gruesos. Tenemos un nivel de renta media por persona. Bueno, pues hay una información comparativa que es interesante. También para ver evoluciones y para ver, por ejemplo, que la media nacional tiene una estabilidad grande, pero que en algunas comunidades autónomas se van subidas y bajadas, que Andalucía siempre, históricamente, en todas las series que tenemos, yo se lo he puesto desde el 2008, pero está muy por encima del País Vasco. Ese tipo de comparaciones nos lo resuelve bien. Insisto, se nos escapa cosas muy trascendentes. ¿Para qué nos sirve también? Pues para ver alguna cosa interesante. Por ejemplo, esta. Esta. Me parece muy sugerente. ¿Por qué? Porque eso explica alguna cuestión. Explica, fundamentalmente desde mi punto de vista, que la población mayor de 65 años en nuestro país tiene dos cosas más o menos que se ha asegurado. Uno, en muchos casos una vivienda pequeñita, con vieja en muchos pueblos, no sé qué, con poca calidad energética, sí, pero que muchas veces la población mayor ya ha conseguido su vivienda y tiene una pensión. En cambio, evidentemente los menores no viven solos, lo que está diciendo ahí es que las familias con menores tienen una situación de mayor riesgo de pobreza en nuestro país. Tenemos una política hasta ahora que protege a la población mayor a través de pensiones, no tenemos algo equiparable en cuanto a protección infantil. En ese ámbito, podríamos decir como titular provocador, protegemos a los mayores, no protegemos a las familias con menores, de la misma forma. Entonces serán datos más preocupantes en ese sentido, ¿vale? A mí me parece especialmente preocupante el que en un país como el nuestro, con una tasa de fecundidad como la que tenemos, sin reemplazo generacional, no sé qué, no sé cuántos, claro, es que igual hay gente que es que le supone un esfuerzo muy grande tener hijos, y un riesgo grande, y no digo que sea la única explicación, pero hay otras explicaciones que tienen que ver con lo cultural, con esto de no sufrir, con todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, pues hay cuestiones que para eso sí nos sirven, por ejemplo, para comparar grupos de edad. En ese proceso de tratar de captar toda la realidad, la Unión Europea dice, esto de la pobreza se nos queda, la pobreza monetaria, estadística, tal y como la hemos concebido, se nos queda corta. Nos falta buscar más realidades. Ir a un paso, a mi modo de ver, casi igual delimitado, que es que dice, bueno, vamos a añadir también a los que tienen carencia material severa y a los que tienen baja intensidad laboral. Entonces oiréis en la prensa una vez al año, cuando sale esta estadística oficial, que además de pobreza se habla del indicador AROPE. Alguna vez lo escucharéis, algunos lo conocéis, pero alguna vez lo escucharéis. ¿Qué es esto de la carencia material? Pues te identifica 13 problemas y como decíamos, si tienes 13 de esos 7 de esos 13, también puntúas. Entonces ya puedes entrar, en el indicador AROPE puedes entrar por la puerta de la renta o por la puerta de la renta de la carencia material, perdón. ¿Qué ocurre? Que la carencia material está muy relacionada con la renta. Entonces amplías poco la posibilidad de captar nuevas realidades. Pero me llama la atención que siguen siendo la gran mayoría de ellos elementos materiales, no hay elementos soledad, bueno, no de soledad, pero solo uno. No hay elementos de, no sé, de otro tipo de cosas, ¿no? A mí me parece, gracias por el comentario. Por un lado, de la gente que entra por este indicador, ahora respondo exactamente a eso, de la gente que entra por este indicador al indicador AROPE, son muy pocos, porque ya entraban todos por el de pobreza. Entonces amplía muy poco. Pero el problema no es solo ese, sino que además ahora le llaman, ya no es el indicador de pobreza relativa, sino el indicador de pobreza y exclusión es otra cosa. Lo has comentado tú, hay otras muchas situaciones, por ejemplo, una mujer con unos ingresos de 1.900 euros al mes y otra mujer con 1.900 euros al mes. En el examen de pobreza van a puntuar igual, pero una tiene un problema
de alcoholismo, drogodependencia y malos tratos, y la otra es feliz en su matrimonio, como decía la canción. La realidad día a día es igual, para la pobreza sí, jope, ampliemos a otros conceptos. Ellos amplían al concepto en términos, la Unión Europea dice la Europa es exclusión social y no aparecen cuestiones como la soledad o como otras cuestiones que comentabas. Pero es que ni siquiera para la pobreza, Sí. porque dos personas con los mismos ingresos no es lo mismo que uno tenga una vivienda en propiedad a otro que se tenga que pagar. Bueno, pero eso sí lo contempla, tienes razón, muy bien. No sois de primero de estas cosas, ya sois de tercero o cuarto por lo menos. No, es verdad, dentro del indicador estadístico te da el indicador estadístico de renta y luego te dice con alquiler imputado. Es decir, si tienes casa te descuentan una parte de gasto. Entonces hay otros datos en ese sentido. O sea, ahí sí que intentan afinar un poco, se les escapan cosas, pero... Bueno, ya este es spoiler, claro, por eso es necesario un concepto de exclusión social, porque el número de euros explica una parte. Explica, pero una parte. Bueno, ese indicador AROPE, pues ¿para qué nos sirve? Otra vez lo mismo, para comparar determinadas cuestiones. Pues que España esté aquí. Lo cual, ostras, llama la atención, ¿no? A mí por lo menos me llama la atención que estamos pegaditos a Grecia, Rumanía y Bulgaria, sobre todo Rumanía y Bulgaria. Bueno, Bulgaria se va un poco más, pero estamos en un contexto que se supone que no es nuestra liga. No, nuestra liga será Portugal, Italia, será, bueno, pues los que llaman los mediterráneos o los PIGS o no sé qué. Vale. Hay una trampa. A mí me choca más Alemania. Alemania. República Checa abajo. Hay una trampa. República Checa abajo, o Polonia. Abajo. Sí. Vale, os cuento cuál es la trampa de esto. Bueno, la trampa. Que para saber cuántos de aquí somos pobres, en esta lógica, lo que yo os he preguntado es cuánto ingresáis cada uno. Entonces, en un país donde la renta media es muy alta, el umbral de pobreza está aquí. En un país donde el nivel de renta, Rumanía, Bulgaria, es más bajo, el umbral de pobreza está aquí. Entonces, tú puedes no ser pobre, aquí estar por encima y sí ser pobre. Es verdad que el nivel de gasto suele tener una cierta relación, pero evidentemente la calidad de vida en muchos aspectos, materiales estoy hablando, entre España y Rumanía es muy diferente. Y en cambio tenemos una tasa de pobreza muy parecida, una tasa AROPE muy parecida. Claro, porque a lo mejor ahí el umbral en Rumanía es de 350 y aquí de 916. Es verdad, insisto, que el nivel de gasto, el precio de las cosas vale distinto. Entonces sí que hay una cierta correlación, pero a veces cierta solamente. ¿Vale? Entonces es un indicador relativo, no absoluto. El Banco Mundial utilizaba como indicador absoluto de pobreza 2 euros al día. Claro, es que entonces 2 euros al día se saca pidiendo, nadie es pobre en España. 2 euros al día lo sacas pidiendo, seguro. Entonces nadie sería pobre ni en España ni en muchos países. Por eso se ha buscado indicadores más de comparación con la media, ¿vale? Bueno, como tenéis la presentación, si queréis entrar aquí, os lo recomiendo. Esto es un ejercicio de investigación que se hizo que cambia la lógica. No voy al nivel de renta, sino al nivel de gasto. Es decir, ¿cuánto vale vivir en España? Entonces me voy a una comunidad autónoma y digo, ¿cuánto es el nivel medio de vivienda? ¿Cuánto es el nivel medio de una comida razonablemente saludable? Es decir, que no sea todos los días arroz y macarrón, sino tener algo de pollo, o sea, cosas baratas. Se hace un cálculo muy, muy detallado y se establece que con 1.100 euros al mes a nivel estatal, pero luego esto está calculado para cada comunidad autónoma, que es muy distinto, la vivienda en Soria, la vivienda en Euskadi, por ejemplo en Cataluña. Bueno, eso es un ejercicio que yo recomiendo porque es interesante. Simplemente os lo dejo ahí y os dejo los enlaces. Vale, cuando hablamos de exclusión, estamos hablando de otras cosas. Hay 20 modelos de exclusión distintos, 20 definiciones académicas con distintos ingredientes para entender lo que es la exclusión, ¿vale? Yo estoy cogiendo este porque bueno, es el que más trabajamos
tiene un concepto muy sociológico, se nos escapan realidades más antropológicas, más morales, ¿eh? O sea, esto es un ejercicio de medición, pero es un trabajo que se viene haciendo desde 2008 y en el que hay un cierto consenso académico, insisto, académico, se nos escapan cosas. Bueno, donde cuando hablamos de exclusión tenemos que tener en cuenta, lógicamente, los ingresos y la capacidad de consumo, pero también otras cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver con acceso a vivienda, empleo, salud, por ejemplo, situaciones de salud, como comentaba ella. Y luego las situaciones sociales. Soledad, hablaban por aquí, no es lo mismo estar solo que tener una red negativa, perjudicial para ti. Pues solo conoces a una persona que es tu marido que te da palizas los martes, ¿no? Entonces, intentar contemplar todo para tener un mosaico que explique la realidad un poquito mejor y que nos permita medir. Cada vez que quieres medir algo tienes que renunciar a captar situaciones útiles. Pero bueno, un ejercicio en ese sentido. ¿Qué datos nos da la última encuesta que se ha hecho? Pues que hay 19 millones de personas que se ven afectadas por esta cuestión. Ese dato creo que no es correcto. Lo voy a... Aquí está mucho mejor. Aquí. Ahora vuelvo, pero 19 es el porcentaje. Ese dato está mal, así que hay un error. 9 millones de personas. Sobran 10 millones. Total, estadística arriba, estadística abajo. Lo modifico antes de enviaroslo. Un 20% de la población sí que estaría en esa situación, ¿vale? Ahora entro en el detalle. Bueno, se establecen todos estos indicadores, que desde luego no os voy a aburrir con ellos, pero os los voy a entregar para que los veáis, donde se tratan de captar muchas situaciones. Y no es que con que puntúes en uno ya estás en exclusión, evidentemente no. Tú puedes tener un problema y que el resto se sostenga. Entonces hay todo un ejercicio estadístico y metodológico detrás. ¿Todos los indicadores que están? No. La lógica que hay es que aquellos que son más raros se sobreestiman más graves. O sea, un problema que afecta al 50% de la población no te aísla de la sociedad tanto como un problema que solo afecta a un 15% de la, ¿vale? Esa es la lógica. ¿Y las federaciones son públicas? Sí, hay metodología. Sí. Sois valientes, No, sí. sí. ¿Qué nos permiten esos 35 indicadores? Dividir en 4 grupos, conceptualmente. Los que no tienen ninguno de los 35 problemas. Los que tienen algunos, pero están participando, no están expulsados de la dinámica habitual. En terminología muy vulgar, pues tienen una vida normal y corriente, aunque tengan alguno de los problemas, ¿vale? Y luego 2 grupos de exclusión. Los que ya empiezan a tener o muchos problemas, o especialmente aquellos que son más graves, que tienen una ponderación distinta, como bien decías, y los que están ya en una situación francamente delicada. Y entonces nos salía esto. Si queréis, esto es para personas y esto es para hogares. Pues que el 44% de los hogares está bien. No tiene ninguno de estos problemas, 35 problemas. Y que el 37%, a pesar de que puntúa en algún sitio, sigue participando de la dinámica habitual de la sociedad. Tenemos un 17% de los hogares que no. En términos de personas nos vamos al 19%. ¿Por qué? Porque en los hogares excluidos vive más gente. Entonces por eso el porcentaje es mayor cuando vamos a personas que cuando vamos a hogares. A mí me parece muy interesante de esto, digo que al final es estadística, es una foto limitada. Por ejemplo, ver esto, ¿no? 2007, en España veníamos de una época de crecimiento económico muy significativa. Estábamos por encima de la media europea en generación de empleo, en PIB, en otra serie de cuestiones. ¿Recordáis aquella expresión de España está en la Champions League de la economía europea? Se produjo más o menos en esta época. Y luego viene la crisis el año siguiente y España tiene un descalabro muy superior a la media europea. ¿Cómo es posible si estábamos en la Champions League? Y había datos que permitían esa afirmación más o menos populista, pero esa afirmación. Pero, ¿cómo es posible que de estar aquí empeoremos más que otros? Bueno, fundamentalmente por esto. Mucha gente con empleo en España, pero con empleos precarios, vinculados a la construcción
vinculados al turismo con poco valor añadido, por decirlo de alguna forma, que son los primeros que se destruyen en las crisis, que se esconden a las estadísticas, porque si estás trabajando, pero que en cuanto viene algo diferente, ya sea una crisis 2008, una crisis pandemia, es el primero que te vas a la calle. Y entonces pasas de tener unas estadísticas resultonas a que de pronto había un problema oculto de una cierta integración, pero precaria, que estaba aquí. Digo, esta es la situación después de una época, casi una década, pero bueno, 6 años de crecimiento económico muy significativo. Y teníamos gente, no solo, todavía gente en exclusión, sino gente donde empezaba a verse afectada por algunas cosas. Bueno, más hay interpretaciones. ¿Cómo vais? ¿Estáis muy cansados? Podemos hacer un descanso si quieres. Lo que vosotros digáis, yo me adapto fácil. Vale. ¿Queréis? Sí, venga. Vamos a tratar de no entro en una parte ahora en la que sabéis vosotros y vosotros mucho más que yo, por lo tanto podemos ir más ligeros. Creo que esta es la primera sesión y no quiero que os quedéis sin una idea de, ¿os acordáis aquella primera sesión? Pues vamos a intentar agilizar un poquito para no alargarnos demasiado. Simplemente que sepáis que tenéis los datos os decía que había distintas dimensiones en las que encontramos los 35 indicadores. Bueno, pues algunos datos de qué porcentaje de la población se encuentra afectada por estas cuestiones. Claro, en nuestra sociedad, por ejemplo, modelo mediterráneo, modelo muy relacional, muy familista, la parte de aislamiento y conflicto social es significativamente más baja que otras, tipo 4, que por ejemplo lo que tiene que ver con la vivienda. Bueno, para que lo tengáis ahí. Algunos datos regionales también, ya digo, no me paro mucho. Bueno, algunos grupos especialmente afectados. Hogares encabezados por una mujer. Cuando digo encabezados digo que o es una mujer sola o con hijos e hijas, o que es el sueldo en torno al cual pivota la economía familiar, suelen tener más puntos de exclusión que en los que es un hombre. Cuando es migrante, creo que nada de esto os va a llamar la atención. Familia numerosa, me parece importante volver a insistir esto. No quiere decir, obviamente, que todas estén, claro que no, pero sí que los datos nos arrojan una, llamémoslo preocupación. O sea, si lo convierto en un tuit demagógico es, ojo, que en España tener hijos tiene riesgos, ¿no? Ese sería el tuit demagógico. Lo cierto es que tener hijos viene asociado a una mayor tasa de pobreza y de exclusión social. Y de alegría y de felicidad. Por supuesto. Por supuesto, pero eso no es el reto, ¿no? El reto al que tendremos que tratar de dar respuesta como sociedad es que una sociedad no nos podemos permitir vivir sin esa alegría, sin esa felicidad, y tenemos que facilitarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, curiosamente, digamos, en periodos anteriores de la sociedad, los hijos eran un medio productivo y un medio de asegurar ese futuro, lo cual yo creo que ahí había un quiebro o una quiebra notable. O sea, se consideraban una fuente de garantía social, no un costo. Y de transmisión, claro. Claro. Bueno, un cruce de riesgo también en nuestra sociedad es la relación vivienda-empleo. Esto no hay, sobre todo en determinados sectores vinculados a empleos más precarios, más inestables, más, como digo, mucho crecimiento económico de nuestra sociedad ha tenido que ver sigue teniendo que ver con el turismo o con la construcción, ¿no? Que a veces da cierta estabilidad, sin duda alguna, pero hay muchos puestos en torno a esos dos sectores que no dan estabilidad. Si a eso le añadimos una vivienda, en muchos casos, inaccesible en términos económicos en determinadas ciudades, pues es un lío. No me paro en esto. Y muy rápidamente digo que creo que en esto no necesitáis demasiados inputs, pero bueno, yo creo que sí que hay una llamada ante estos retos como cristianos a vivir la fe en medio del mundo y a conocer la realidad, pues también para transformarla y para hacer viable el evangelio, ¿no? en nuestra sociedad. Me quedaba con 6 actitudes de Jesús en una sociedad como la nuestra, ¿no? Ante los retos que comentaba antes, ¿no? Esto, bueno, conocéis toda
todas las referencias, pero esa solidaridad con los excluidos y leer también cuáles son los excluidos hoy en nuestra sociedad, que probablemente no sean ni las prostitutas, o sí, bueno, pero no sean los herejes, no sean, bueno, cuáles son los excluidos en nuestra sociedad, más allá de lo estadístico, más allá de lo sociológico, sino desde una mirada más amplia, quiénes son los apestados y que muchas veces, porque en esa época yo creo que el valor que tiene es que probablemente no despertaran ternura, despertaban otras cosas. Cuando pensamos en excluidos y pensamos en esos pobres sufrientes buenos, perdóname que lo banalice, ¿no? Pero que se comportan bien, pero que no llegan a fin de mes, que es fácil despertar la ternura. Pero en mi experiencia de muchos años con personas sin hogar, con personas en exclusión severa, con drogodependientes, encuentras gente que es muy difícil y que no te, o sea, te despierta, para despertarte esa empatía, esa ternura, tienes que hacer un ejercicio importante, porque es difícil tratar. Tienen actitudes que te estás cavando tu propia tumba, ¿no? No te das cuenta las decisiones y encima con el resto te comportas no sé qué, ¿no? No quiero culpabilizar, quiero también trasladar que los procesos de exclusión deterioran no solo los recursos materiales, sino los propios recursos personales, que hace que la persona muchas veces sea su propio problema y no despiertan esa ternura como para mostrar esa solidaridad. Pues ahí tenemos un reto, ¿no? Como creyentes. Jesús que combate las divisiones los unos y los otros, los que se portan bien, los que se portan mal, los males que dañan la vida. Ya digo que no me paro porque esto lo conocéis estupendamente, pero si os dejaba las referencias, bueno. Esto es del modelo de acción social de Cáritas, me parecía sugerente, ¿no? La realidad, en especial la de los más vulnerables, es el lugar de encarnación donde Jesucristo continúa habitando con nosotros. Es lugar de muerte, donde se niegan posibilidades, es lugar de sufrimiento, donde se cercena la dignidad, ¿verdad? Pero es un lugar de resurrección. Y hay veces, hay procesos, hay personas donde trabajar, estar, compartir, dar lo que eres, lo que tienes, es muy difícil porque la resurrección queda muy lejos. Por eso que os decía, ¿no? Gente que lo está pasando mal. En mi experiencia, la gente que más sufre muchas veces es gente que hace sufrir desde esa herida propia, muchas veces. Primero a sí mismo, probablemente, pero muchas veces también a su entorno, ¿no? Estoy pensando en gente, chavales jóvenes con un problema de ahora ya no, bueno, todavía sí, pero estoy pensando en los 90, ¿no? De heroína. Por un lado, su sufrimiento, su vida, su calidad de vida, la cantidad de intentos de suicidio porque su vida no tenía sentido y era una angustia constante tener que buscarse la vida para conseguir droga. Por otro lado, todo el dolor causado a su madre, a su padre, ya no podían más, ya no podían ni seguir llorando. Entonces, ver ahí la resurrección, para mí es un reto. Ver la resurrección en un niño, una niña pequeña que transmite esta felicidad y lo está pasando fatal, es más fácil, ¿no? Y entiendo que nuestra solidaridad o nuestra idea de resurrección no es emocional. Tiene que ir mucho más allá de que me despierte simpatía, de que me parezca fácil, de que se lo merezca o no lo merezca. Creo que es un reto que va más allá. Y no siempre es fácil. Os hablo de mi experiencia, seguro vosotros lo tenéis mucho más trabajado, pero para mí no siempre ha sido fácil encontrarme con personas que digo, joder, cuánto sufre y cuánto hace sufrir, ¿no? Y qué difícil es convivir con esas dos cuestiones. Bueno, algunos retos. Esto es muy personal y también he seleccionado esto porque para mí son como 4 o 5 inputs que tengo muy presentes, ¿no? Y pues ya que me habéis invitado, digo, pues me apetece compartirlo, ¿no? Os decía, un lugar donde uno se siente en casa, pues comparte sus cosas, ¿no? Para mí es, no sé si es un reto, pero es como una de las primeras cuestiones importantes en un ámbito como este. Estamos hablando de pobreza y exclusión,
creo que quedar afectado, para mí, en mi experiencia, no ha sido solo indignarme, que creo que es no solo legítimo, sino además muy positivo. Quiero decir, cuando hay situaciones de injusticia, porque las hay, y eso genera un dolor, creo que es muy humano y muy razonable indignarse, enfadarse y dar el puñetazo en la mesa diciendo esto no es justo, no puede seguir siendo así. Creo que el reto que tenemos y el paso, o por lo menos la experiencia que yo he vivido, del reto que tenía era salir de ahí para quedar afectado y que la sangre de mi hermano me diga, muy bien, estás muy cabreado, pero ¿y ahora qué? ¿Qué vas a cambiar en tu vida a partir de ahora? Y ese es bueno, el proceso en el que sigo y seguiré toda mi vida, espero. Otra cuestión que me parece también relevante en mi experiencia trabajando con personas en situación de exclusión es el riesgo no, la tentación a la que me he agarrado tantas y tantas veces de querer yo salvar a la otra persona, lo cual me parece intencionalmente bonito, pero creo que no se trata de eso. Creo que nadie salva a nadie y creo que aquí o nos salvamos como comunidad o una persona sola no nos va a salvar. Es más, creo que el espacio tenemos que ser capaces, cuando hablamos de comunidad, de generar espacios de participación también para la gente que está fuera de la sociedad. Porque la pobreza no termina en lo económico, porque la pobreza no termina ni siquiera en la soledad, porque no termina en la vivienda, porque no termina en la salud mental, que todo eso es, sino que termina también me parece una cita muy sugerente, ¿no? Tu fe te ha salvado. La de veces que yo me he visto con la tentación de decir mi fe te ha salvado a ti. Fantástico, ese es mi proceso de protagonismo, pero no es el proceso de protagonismo que necesitan las personas que lo están pasando mal. Yo creo que nadie salva a nadie y el reto es la comunidad, que es ahí donde podemos salvarnos, ¿no? El riesgo de la ideología. En mi caso, ya os digo que estoy compartiendo casi un poco mis debilidades, estoy haciendo mi espacio de terapéutico, si queréis, ¿no? Es el precio que tenéis que pagar por escucharme. A mí esta cita siempre me ha generado mucha controversia, porque en parte entendía lo que decía Julio. Decía, o sea, ¿pero por qué? O sea, es que es normal, si lo están pasando mal, si eso vale una pasta, si... Y al final me veía muchas veces priorizando la ideología frente a las personas y a los gestos de amor de verdad. O sea, donde hay un gesto de amor puede haber cosas que estén bien o mal hechas. Y habrá pero hay que darle ese valor, ¿no? Y me parecía que es una forma que a mí me ha permitido leer muchas cosas. Está bien, pues la ideología es muy importante en términos de valores, de principios, de programa, de todas esas cosas, pero al final o hay gestos de amor, incluso gestos de amor que están por encima de la ideología, o si no, podremos dar un mitin político precioso, pero poco más. Poco más. La conversión, el quedar afectado, para mí tiene que ver con los gestos de amor. Y esto que también, y más en determinados momentos, no es fácil. No es fácil salir a enfrentarte a Goliat porque lo tienes perdido casi siempre. Pero bueno, pero hay una confianza y Dios nos llama a ello, nos llama a enfrentarnos a situaciones complicadas. Antes un compañero me decía, es que no podemos aislarnos de un mundo que nos lleva a competir, que estamos obligados a tomar decisiones, a ser competitivos, a que esto no es solo las decisiones que tú tomas, ¿no? Sino que estás en un modelo, en un mundo, en una globalización que es casi imposible. Y si te sales, pierdes. Y creo que tiene razón. Pero creo que de alguna forma, en las decisiones que yo tome, aunque casi seguro que Goliat me va a ganar, tengo que agarrarme a esto. Si no, empiezo a dejar de lado a Dios frente a otras cuestiones, ¿no? No es fácil. No es fácil. Y le agradezco mucho al compañero la interpelación que hacía. Y bueno, pues ya para terminar, sí. Frente a algunas de estas cuestiones que decíamos antes, ¿no? Del modelo, pues frente a la mercantilización, creo que tenemos una invitación
a no solo, me falta ahí un solo, no solo la rentabilidad, no solo la rentabilidad. Hay cosas que no son rentables, hay personas que no son rentables, que no te van a devolver nunca lo que les diste. Hay situaciones en las que no recuperas lo material de lo que pusiste tú, pero hay otras lógicas. Y creo que como sociedad, como creyentes, debemos apostar no solo por el tener, que es importante, sino también por el ser, por el estar y por el hacer y por el compartir, ¿no? Frente al individualismo, pues hombre, si en esta sociedad alguien tiene un manual de instrucciones en la mochila, creo que somos los creyentes, porque creo que somos quienes más claro tenemos que esto de la comunidad. Insisto, desde mi experiencia también, y claro, vosotros tenéis mucha más seguro, pero no es fácil, porque hay protagonismos, porque hay necesidades porque hay puntos de vista que a veces no son fáciles. Entonces, creo que no idealicemos la comunidad como algo que con buena intención sale solo, pues como el matrimonio, solo con buena intención y con quererse no siempre funciona. También hay que, además de quererse, pues sin eso va a estar difícil, pero también hay que ceder, hay que construir, hay que negociar, hay que confiar en que esto es algo más superior que nosotros mismos, ¿no? Y creo que tenemos un tesoro, los cristianos, porque tenemos claro esto de la comunidad como parte de nuestro ADN, ¿no? Creo que frente al hedonismo, pues, claro, para mí esto de la evangelización o de la conversión o del quedar afectado tiene que ver con tres cuestiones, ¿no? Tiene que ver con muchas más, pero... O sea, creo que tenemos un deber a la hora de anunciar, ¿no? Nos falta, sobre todo cuando hacemos análisis, y a mí me pasa, cuando hacemos este tipo de análisis, que somos catastrofistas muchas veces. Yo decía, no, oye, que tener hijos también es una... Sí, claro que sí, por supuesto. Entonces, creo que tenemos que anunciar la esperanza. Y creo que en un análisis crítico, sin ser infantiles, sin ser incautos, tenemos que anunciarlas. Somos capaces, no sé si lo estamos haciendo, pero somos capaces de más. Vamos a jugar con esa potencialidad que tenemos, ¿no? Creo que hay que denunciar lo que es injusto. Pero hay muchas formas de hacerlo, no hace falta encadenarse en ningún lugar, no hace falta quemar contenedores de nada. Pero creo que tenemos que ser firmes en la denuncia de las injusticias. Y creo que eso, con confianza, tenemos el Evangelio que nos respalda. Y creo, bueno, pues que hay que ser valientes. De tonterías, de las decisiones más cotidianas a las cuestiones más internacionales, estructurales, ¿no? Creo que tenemos que hacerlo. Y luego algo que para mí es fundamental. Nada de lo que... Vuelvo otra vez, perdonad, mi hijo debe estar quitando los oídos. Nada de lo que yo le trate de transmitir a mi hijo le va a servir para nada si no lo ve en mi vida. Os decía antes lo de ordenar la habitación, es una chorrada, lo de ser honestos, lo de querer, lo de tratar a la gente, lo de ceder, lo de renunciar al ego, lo de admitir que te has equivocado. No le voy a poder enseñar a mi hijo nunca nada de eso si él no ve que yo soy capaz de hacerlo, aunque me cueste, aunque no sea, aunque me revuelva, aunque me dé rabia, aunque tenga mi vanidad y aunque todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues para mí este es el gran reto como cristianos y es, creo que el poder evangelizador de los cristianos está mucho más en cómo vivimos que en lo que decimos. Y hay que decir lo bueno y lo malo, lo esperanzador y lo que nos duele. Pero creo que cuando alguien ve que toma una decisión y que se sale de esta lógica del modelo, ¿por qué haces eso? Bueno, pues no sé, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con Dios, tiene que ver con... No sé explicarlo, pero tiene que ver con un estilo de vida. Ostras, eso tiene una potencia evangelizadora muy por encima del mejor sermón, ¿no? Frente a la sociedad, la imagen, frente a lo obvio, pues creo que tenemos que ser capaces de ir más allá, ¿no? Y de desenterrar lo significativo. ¿La pobreza es un dato estadístico? No. No nos viene el ministerio a decir lo que es la pobreza. Tenemos que ser capaces de mirar un poco más allá, decía antes uno de los compañeros. Es otras muchas cosas, tiene que ver con la soledad, con la salud mental, con las necesidades que no son necesidades, sino que son deseos que nos autoimponemos, con otras muchas cosas, y hay que desvelar eso y ponerlo encima de la mesa, ¿no?
Creo que desde el Evangelio tenemos una mirada mucho más completa que desde solo la estadística, solo la antropología o solo la sociología, ¿no? Frente a la caducidad, bueno, pues la apuesta por el desarrollo humano integral, por entender las necesidades, por el sentido vital, por el vivir de una forma de tomar decisiones. Para mí hay un elemento que no recoge ningún índice de exclusión social, donde dos hogares, antes decía, dos hogares con la misma renta, no hay malos tratos, dos hogares con la misma renta, imaginaos dos familias con la misma composición, la misma renta, donde ellos han tomado una decisión de cómo posicionarse en la vida frente a los demás, con unos valores, o simplemente con resignación y deseando que las cosas sean de otra forma. Es que no tiene nada que ver. Sentido vital, una apuesta por las convicciones, por los valores, por los principios, porque mis tomas de decisiones no son las que me dicta ni Instagram, ni la publicidad, ni la inercia, ni las ganas de no tener conflicto o no enfrentarme, sino, como decía, mis principios, mis convicciones, ¿no? Eso no aparece en ningún índice de exclusión. Y es crucial cuando te encuentras gente que tiene claro eso, ¿no? Y frente a lo imposible, pues la esperanza y la confianza, lo decía antes, que no siempre es fácil. Y encontré una frase muy tonta, que a mí me ayuda mucho, ¿no? Esto, cuando sales y enfrente está Goliat, ¿no? Y dices, de verdad, 30 personas que vais a cambiar fuera, con vuestro servicio a la sociedad, con vuestra forma de vivir la vida, que vais a ser capaces de transformar algo. Y entonces, un día encontré esa frase que decía, si crees que eres demasiado pequeño, y lo somos, para causar impacto, intenta dormir con un mosquito. Comentarios, preguntas, dudas, discrepancias, por supuesto, son bienvenidas. ¿Todo claro o nada claro? Son las dos opciones. Nada. No, las gracias. Bueno, a vosotros al revés, por darme la oportunidad.